bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos concedes, por el perdón de nuestros pecados. Oh Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Queremos exaltar en este momento tu nombre, reconociendo, Señor, todas nuestras debilidades ante ti, y que a pesar de ellas tú siempre has sido fiel. Oh Padre eterno, te adoramos, te bendecimos y te pedimos en este momento que cada uno de los que han venido acá a tu casa estén atentos, dispuestos a aprender de tu palabra. De la misma manera, úsame a mí, ayúdame, Dios mío, a poder comprenderla también cuando estudio, Señor, a poder, Señor, explicarla, Dios mío. También así mismo que cada uno de tus hijos presten mucha atención para que también puedan sacar, Señor, en esta noche una reflexión para sus vidas, Señor, que nos lleven a los pies de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, Dios mío, esto en el poder de tu Espíritu Santo, confiando en ti, de que tú vas a guiar, Señor, y me vas a llevar con bien a través de este tema. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, tomemos asiento. Ante todo, vamos a hacer un poquito de memoria. Hemos estado hablando sobre la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué habíamos estado viendo? Bueno, no, si podemos resumirlo en algo, es que el Padre, mi hermano, quiere tener una relación con nosotros, una relación, mi hermano, de cercanía. Cuando Jesús, mi hermano, presentó a Dios, lo presentó como nuestro Padre, pero ese, mi hermano, título, mi hermano, no era un título nuevo. Ya el Antiguo Testamento lo mostraba, como evidenciábamos la semana pasada, bueno, antepasada, cómo es que en el Antiguo Testamento a Dios se le reconocía como Padre. Sin embargo, cuando Jesús le habla, mi hermano, los fariseos se escandalizan porque él decía que Dios era su Padre. Y, mi hermano, ya el Antiguo Testamento lo decía, los profetas, mi hermano, en el Antiguo Testamento mencionaban esto. David lo dijo, mi hermano, Moisés lo dijo, Isaías lo dijo también. Entonces, pudimos explorar muchos versículos, mi hermano, para ver, mi hermano, cómo es que Israel se había olvidado de quién era Dios. Y el problema era que, aunque ellos, mi hermano, decían que solamente creían en un solo Dios, habían hecho a Dios, mi hermano, a la forma como los demás pueblos paganos concebían a Dios. Entonces, ellos tenían a Dios como un ser distante, alejado, ajeno, mi hermano, a ellos. Sin embargo, cuando Jesús aparece, lo que hace es recordarles. Pero nosotros vemos la reacción de los principales maestros de la ley religiosa, cómo se ofendieron, cómo se ofuscaron. Sin embargo, Jesús no estaba hablando nada nuevo. Ya todo lo había dicho, mi hermano, el Antiguo Testamento. Ya mencionaba la relación de Dios como Padre. Sin embargo, sacamos una reflexión de que muchas veces esa es la misma condición que nosotros tenemos hoy de Dios. A veces lo mezclamos con nuestros propios conceptos, pareceres, y hacemos a Dios, mi hermano, como nosotros queremos, a nuestra concepción propia, más no como la palabra de Dios dice. Es por eso que Jesús, cuando mostraba al Padre, mi hermano, lo mostraba bajo la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, podemos empezar, mi hermano, con la reflexión de que Dios quiere manifestarse a nosotros como un Padre amoroso. Amén. Si puedo, mi hermano, resaltar muchas cosas, mi hermano, que la Biblia dice, mi hermano, es que la Biblia nunca dejó de mencionar que Dios era nuestro Padre, incluso desde el Antiguo Testamento. Amén. Eso, mi hermano, me encantó, me conmovió. Es más, yo voy a serle sincero, yo, mi hermano, hasta que no estudié el tema, ni siquiera lo sabía. Por ejemplo, en Salmos 68, en el versículo 5, ¿quién lo puede leer? A ver, una refrescadita. Salmos 68, 5. A ver, pues. Padre de huérfanos y defensores de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Quién dice que es Dios? Es como un... ¿Se dan cuenta? ¿No? Y si leemos a Jeremías, Jeremías también lo dice. Y uno dirá, pues bueno, esto dijeron los profetas. Vamos a ver al mayor representante de ellos. Vamos a ver Deuteronomios, mi hermano.
32:6. A ver quién lo puede leer alto, fuerte, para que lo escuchen todos. Pero es que sé convencente que yo no estoy inventando algo acá. 32:6. Amén. Cuando estén seguros de haberlo encontrado, capítulo, versículo, ahí. Amén. Así pagáis a Jehová, pueblo loco y ignorante. ¿No es él tu padre? Amén, hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta el reclamo que está haciéndose? Así le pagan, dice, pueblo loco, ignorante, a Dios que es vuestro Padre. Entonces, no es, mi hermano, nada nuevo, mi hermano, la concepción que se tiene de Dios. No es nada nuevo. Ya el Antiguo Testamento lo menciona y tengo una infinidad de versículos, pero mi hermano, mi punto no es, mi hermano, regresar al tema anterior, sino ir avanzando, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús cuando viene, mi hermano, en su ministerio, ¿qué cosa es? Es recordarles cómo se había manifestado Dios en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas, mi hermano, que él, mi hermano, pedía, mi hermano, como padre, mi hermano, era el respeto, mi hermano, era que lo obedecieran. Entonces, esas cosas, mi hermano, es la que ya desde el Antiguo Testamento Dios mostraba como padre. Ahora, la oración no termina ahí, porque la oración dice, ¿no? En el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, una de las cosas que enfatizamos es que la oración empieza con Dios y termina con Dios. La oración no tiene que estar enfocada bajo las perspectivas que nosotros vemos acá. No, sí que yo sufro y eso, es que la verdad, y yo le voy a ser sincero, ¿cómo somos nosotros muchas veces? A ver, digamos que estamos bien y buscamos a Dios, ¿no? Y oramos. Pero de pronto las cosas nos salen mal, ¿y qué sucede? Renegamos de Dios, otros se desesperan y otros, cuando las cosas no salen como ellos quieren, ¿qué hacen? Pecan inmediatamente. Fornican, adulteran, hacen lo que sea, pero hacen, ¿por qué? Porque como se sienten tan decepcionados, van inmediatamente a eso. ¿Me equivoco? Así es el hombre. Es por eso que la oración, mi hermano, que Jesús quiere mostrar, mi hermano, Él dice, mi hermano, que cuando oremos al Padre, esta oración tiene que estar enfocada no acá, sino ¿dónde? En el cielo. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, tu oración debe ser dirigida arriba, no acá. No en las cosas que están acá, sino arriba. Por eso es que tu oración empieza con Dios. Y cuando dice Padre nuestro, porque está hablando, mi hermano, de algo, mi hermano, que desecha, mi hermano, el egoísmo. Eso tenemos que entenderlo. La oración nunca, mi hermano, es solamente para decir, Señor, dame, yo quiero, y esto no. Es, Padre, te ruego por el perdón de nuestros pecados. O por ejemplo, cuando Él dice, ¿no?, que le pida necesidades, por ejemplo, dice, Padre, danos el pan nuestro. Dice, dame el pan mío. Dice, dame el pan mío. ¿Qué dice? Está enfocando en las necesidades de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que está haciendo Jesús es enseñar primero el carácter del Padre, pero también el carácter que nosotros debemos tener y cómo debe estar enfocada nuestra oración. Seguimos. Ahora, si bien es cierto, es que el Padre, mi hermano, desea satisfacer nuestras necesidades por medio de sus recursos celestiales, pero ahí hay que entender ciertas cosas. No podemos tomar a Dios, mi hermano, como el Dios de la lámpara mágica, que esa es una tergiversación. ¿Cómo es esto? Que yo solamente me acerco a Dios para decirle, Dios, dame dinero, Dios, dame trabajo, Dios, dame paz, Dios, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y yo te pregunto, ¿y si Dios no te da, entonces quiere decir que no es Dios? Porque acá cuando estudiemos lo que es los atributos de Dios y veamos la soberanía de Dios, vamos a ver que Él, al ser soberano, Él hace como Él quiere. Soberano quiere decir que Él está por encima de todo y la supremacía que Él ejerce esto. Entonces, nosotros tenemos que entender, mi hermano, con quién estamos lidiando. O bueno, ante quién estamos, perdón, no lidiando, sino ante quién estamos. No estamos, mi hermano, como si estuvieras con el hermano que está a tu lado, o en tu delante o en tu atrás. No es la misma persona. Dios es diferente, Dios es ajeno, Dios es santo, Dios es puro.
Por eso que cuando estábamos hablando de la introducción sobre la oración, estábamos viendo, mi hermano, el carácter que teníamos que tener. Y este carácter, mi hermano, implica que nosotros, al orar, mi hermano, teníamos que velar en ella. ¿Y cómo se vela en ella? ¿Cómo se vela en la oración? ¿Estando despierto? No. Muchos entienden que, bueno, y no digo que hacer vigilia esté mal. Y inmediatamente relacionan, pastor, hay que hacer vigilia. Y no digo que no lo hagan. Cuando la Biblia habla de orar en la oración, velar en la oración, lo que se está refiriendo, mi hermano, es que tú estés consciente a quién le estás orando. Por ejemplo, si yo estoy orando, Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, y de pronto empiezas a, me acuerdo que tenía que hacer esto, y esa persona, y lo que pasó. Entonces, ¿ya estás orando? ¿Sigues orando ahí? Pregunto, ¿estás orando? No, ¿sí o no? ¿Ya te desconectaste totalmente, sí o no? O hay personas que de repente están orando. A mí me ha pasado, yo no le digo esto para acusar a ustedes, yo lo digo porque a mí también me ha pasado, es una realidad. Estoy orando y me pregunto, Señor, te doy gracias por esto, te pido, Dios mío, perdona nuestros pecados, y silencio total. Pregunto, ¿estás orando? Eso no es oración. Por eso muchas veces, a veces nos engañamos que estamos orando y no estamos orando. Muchas veces estamos incluso conversando con nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que velemos en oración, es que hay que entender, mi hermano, a quién te estás dirigiendo. Es como, por ejemplo, tú estás cocinando el arroz. Digamos, por así un ejemplo. Si tú te descuidas, ¿qué pasa con eso? Se quema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ores tienes que velar, tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Algo que aprendí y que me gustó mucho es esto. Jesús en su vida, mi hermano, nunca hizo un esfuerzo grande por casi nada, a excepción de una sola cosa. ¿Saben cuál era eso? La oración. Cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, incluso dice la Biblia que él sudó gotas de sangre. Que él pasaba muchas veces noches orando completamente, mi hermano. Que se iba muy de temprano y agarraba y oraba. Porque entendía, mi hermano, lo importante que es la oración, el privilegio que es orar. Y eso es lo que hay que rescatar en estos días. En estos días, mi hermano, ¿cuál es el problema? La iglesia se concentra, y he tenido problemas con unas personas que me han dicho esto. Me dice, pero pastor, ¿por qué no es estrategia? Hagamos gincana, hagamos esto. Yo le pregunto, cuando la iglesia, mi hermano, se formó en sus inicios, y eso a lo largo de la historia también, ustedes vieron que ellos hacían otras cosas. ¿En qué persistían ellos? Si usted lee el libro de Hechos, ¿en qué persistían? En la oración. No, pastor, pero hay otras cosas. Hay un libro que leí que se llama Cristianismo Ateo, mi hermano. Y un cristiano, la reflexión que dice este libro es, un cristiano que se llame ser cristiano, pero no cree en la oración, no cree en la eficacia que tiene el orar a Dios, no es cristiano. Y hoy en día metemos tantos esfuerzos, y no digo que no se haga, ¿ya? Lo que yo digo es, está uno más enfocado en que hoy voy a hacer la gincanita, que voy a hacer esto para los jóvenes, que voy a hacer esto aquello, pero no oran. No oran. O por ejemplo cuando les digo, ¿no? ¿De qué me sirve prepararme un tema, estudiar, mi hermano, agarrar, pero uno no ora? ¿Me comprende? Uno no ora. De hecho, la falta de la necesidad de orar de alguien que dice creer en Dios arroja, mi hermano, una evidencia peligrosa. Y es que, mi hermano, mi hermana, posiblemente es que nunca hayas nacido de nuevo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si entiendes el mensaje, es acudir a Dios, decirle, Señor, ten misericordia de mí. Porque si eso es verdad, mi hermano, y tú te mueres en esa condición, ¿a dónde vas? Y usted sabe que, hermano, el hecho, mi hermano, de la salvación no es solamente el hecho de que uno no haga cosas malas, simplemente es el hecho también, mi hermano, de que uno no sea de Él. Hay gente que piensa que hace cosas buenas y que por eso merece la salvación, o que por eso tiene un lugar en el cielo. Y yo no estoy diciendo que hagan cosas malas, por si acaso. Lo que yo estoy diciendo es que solamente la salvación, mi hermano, como Martín Lutero decía, es por la sola fe. Justificación por la sola fe. Amén.
Muy bien, seguimos. Entonces vemos, mi hermano, que Dios, mi hermano, desea, mi hermano, tener una relación con nosotros, mi hermano, manifestarse en nosotros como un Padre amoroso. Asimismo hemos visto que Él desea satisfacer nuestras necesidades por medio de sus recursos, mi hermano. Pero hay que entender también ciertas cosas que son importantes. Creo que una de las primeras sería de que nuestra primera petición, mi hermano, no debe ser para nuestro beneficio. Por favor, léanme el versículo 9, 6, 9, Mateo 6, 9, por favor. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien, un ratito. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el tema que ya tratamos. ¿Qué más sigue? Es un fuertecito, por favor. Santificado sea tu nombre. Después de haber reconocido, mi hermano, al Padre y haber elevado su disposición hacia el cielo, mi hermano, lo siguiente que viene, mi hermano, es una petición. ¿Y cuál es la petición? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice sus Biblias? Santificado sea tu nombre. Bueno, el tema de hoy día, mi hermano, es santificado sea tu nombre, primera parte, porque van a ser como 3, 4 partes, porque no puedo dar uno solo, hay muchos aspectos que explorar acá, para entender y comprender. ¿Amén? Muy bien. Hay que entender, mi hermano, que la primera petición, mi hermano, debe ser, mi hermano, no debe ser para nuestro propio beneficio, sino que debe estar dirigida o enfocada en ¿quién? Exacto. Porque la oración empezó: Padre nuestro que estás en los cielos. Y a continuación dice algo: santificado. Es una acción. Santificado. ¿Pero qué cosa? Sea tu nombre. Hay una acción. Y ahí viene el punto. Hay que entender que la primera petición, mi hermano, no debe ser para nuestro beneficio propio, sino que esta debe estar enfocada en Dios. Es decir, y esto va a la segunda parte, mi hermano, que las primeras peticiones deben ser para Él y por Él. Porque la oración, mi hermano, empieza con Dios y termina con Dios. La oración empieza con el reconocimiento a Dios y también finaliza con el reconocimiento a Dios. La oración empieza con la adoración, la exaltación de Dios y finaliza de la misma manera. Entonces, cada vez que tú vayas a orar, mi hermano, tienes que tener en cuenta estas cositas. Porque de lo contrario no vayas a que te esté pasando como en Santiago y tú digas: yo le oro a Dios, yo le pido a Dios y nunca pasa nada. Bueno, Santiago dice 2 cosas. Primero, no recibís porque pedís mal. Y lo segundo, es porque pedís para vuestros propios deseos o deleites, ¿no? Y yo les doy un consejo: ¿quieres una oración que Dios te va a responder? Muy bien. Por ejemplo, tú quieres que Dios toque el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, ¿no? O que Dios use al pastor para predicar, pues ora por eso. Esa es una petición conforme a la voluntad de Dios. Y que Dios responde, porque está hecho conforme a su voluntad, ¿no? Por eso es que las primeras peticiones tienen que estar enfocadas en Él, en su voluntad, en lo que Él quiere, no en lo que nosotros queremos. Hay que entender. Hoy en día la oración está tan tergiversada que se ha vuelto una oración que más parece, mi hermano, no me acuerdo cómo se llama este nombre, lo tenía en la punta de la lengua, se me olvidó, de verdad, disculpen. Metafísica, no olviden. Pero el punto es que está tan centrada en nosotros, es una oración tan egoísta, que está enfocada en como que nosotros tuviéramos el poder, y por eso hay grupos por ahí que te dicen: yo declaro, yo proclamo. Y eso es antibíblico. La Biblia no me da un respaldo para eso. Para empezar, porque yo no tengo ningún poder. 2, yo no soy más que ustedes. Yo soy uno más entre ustedes. ¿Me comprenden? Por ahí hay incluso muchos que dicen: ungido. No, todos somos ungidos. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. De lo contrario, no seríamos hijos de Dios. Sigo. Entonces, las primeras peticiones no deben ser para nuestro propio beneficio, sino que estas deben ser para Él y por Él, es decir, Dios. Por lo tanto, cuando encontramos las palabras santificado sea tu nombre, lo que estamos viendo
es una clara advertencia. Cuando tú te acercas a la oración, tú tienes que tener en cuenta algo, querido hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo, si tú que estás conversando con alguien, ¿no? Yo converso contigo, pero lejos de mirarte a ti, que tú me estás hablando, yo estoy mirando para otro lado. ¿Me entiendes? O tú me estás hablando, pero yo estoy llamando a otra persona al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso? Una falta de respeto. Y como habíamos explorado el tema pasado, una de las cosas que Dios requiere de nosotros es respeto, reverencia y obediencia. Entonces, al acercarnos a Dios tenemos que tener en cuenta esos pequeños puntos, mi hermano, porque son importantísimos. De lo contrario, nuestra oración viene a ser, mi hermano, ofensiva. Es por eso que cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, una de las cosas que Jesús le decía a sus discípulos, como explicaba mi esposa, ¿no? Es que Él le dice así: si vuestra justicia no fuere, y ahí está hablando también de la oración, léanlo, capítulos 5, 6 y 7, son 3 capítulos del Sermón del Monte. Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y de qué hablaban? Cómo ellos oraban, la forma en cómo lo hacían. Entonces, ¿existe una forma de orar que es ofensiva para Dios? Sí, querido hermano. Sí, querido hermano. Existe una forma ofensiva y es muy practicada, lamentablemente por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vemos esta advertencia, mi hermano, es en contra de la oración que busca su propio interés. Nótese, mi hermano, que la mayor parte de la oración de Jesús está enfocada no en una persona, sino en varios. Por ejemplo, perdona nuestras ofensas. ¿Lo está hablando en singular o en plural? ¿Y plural es? Varios. No solamente diga, Señor, perdóname mis pecados, sino, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona los pecados. De repente tal vez sabes que alguien está haciendo algo mal, perdona sus pecados. Señor, te pido que no peque más. Guárdanos de la tentación, guárdanos. O sea, qué importante, mi hermano, es que mi hermano en la iglesia aprenda a pedir los unos por los otros. A veces la oración está centrada: Señor, dame esto, aquello, lo otro, pero no pides por tu hermano, por tu hermana. Y eso es importante. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados, ¿qué hacía la iglesia? Oraban por ellos. Y de pronto tocaron la puerta y se desaparecieron ellos. ¿Ven? Entonces, vemos una advertencia, mi hermano, en contra de la oración, mi hermano, que busca su propio interés. ¿Amén? Trate de hacer esa práctica. Usted va a ver, mi hermano, cómo es que esa oración es más agradable a Dios. Ahora, podemos ver que la evidencia se encuentra en la respuesta del hombre ante todo lo que abarca la naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no?, santificado sea tu nombre, Él no estaba recitando simples palabras. Lo que Él estaba mostrando era cómo debíamos dirigirnos al Padre, con respeto, lo que les dije, reverencia, gloria y adoración a Dios. Y acá viene lo que es. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Y esto es importante. Como dije, yo no voy a poder hablar todos los aspectos, mi hermano, sobre lo que quiere decir esto hoy, porque si no tendría que tomarme más tiempo y no esa es mi intención. Quiero hablar solamente uno de los aspectos, mi hermano. Lo vamos a ir tocando las próximas semanas, pero quiero hablar sobre uno de ellos. Lo que es, para empezar, la importancia del nombre de Dios. Quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál es el nombre más conocido de Dios en la Biblia? ¿Seguros? Vamos a estudiar un poquitito hoy día, ¿ya? Si ha traído, como les recomiendo siempre, lápiz y papel, apúntelo. ¿Tiene una Biblia? Tómela ahí, agárrela. ¿Amén? Vamos, mi hermano, a ver cuál es el nombre más conocido de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? No, léanlo. Le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y
Así dirás a los hijos Solamente el de versículo 14. Yo soy el que soy. No dice, ¿no? Pero ¿qué está queriendo decir ahí? El yo soy, el que soy, te amo. Ese es el nombre de Dios. Pero, ¿qué? No son simples palabras. Quiere decir algo. Esta palabra, el yo soy, mi hermano, es en hebreo la palabra Yahweh. No sé si alguno lo habrá escuchado, uno dirá, pero no es que ahorita le voy a explicar cómo es la historia acá, esto, ¿ya? Bueno, la palabra Yahweh, mi hermano, aparece, mi hermano, en la Biblia muchas veces, pero usted dirá, yo no la he leído, sino más. Bueno, es que Yahweh es la forma hebrea de la palabra el será, o el es, o el ser, ¿me comprende? Y su nombre significa, como hemos dicho, ¿no? Él es, o ser, mi hermano, si lo podemos poner una palabra más simple, es el autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que él está hablando es un atributo de él. Quiere decir, mi hermano, que su existencia no depende de nada. Nosotros, bueno, no quiero hablar de filosofía, pero nosotros somos personas finitas, ¿no? Nosotros somos personas que existimos, y el hecho de que existimos implica que un día vamos a dejar de existir. ¿Estamos? Pero Dios no es así. Dios es eterno. Cuando hablamos incluso de sus atributos, no podemos definirlo igual que nosotros. Por ejemplo, yo tengo amor. ¿Estamos? Pero ¿puedo decir que el amor de Dios es igual al amor que yo tengo? No, porque para empezar, el amor de Dios, la Biblia dice que es diferente. Primero, es eterno. Dos, que dice que Él es amor, pero no es su único atributo. Justicia. A veces nosotros practicamos la justicia, pero ¿somos justos? Muchas veces hacemos injusticia, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que Él es justo, y ese atributo es eterno. Volviendo al ejemplo del amor. Por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿estamos? Y yo amo a mi hijo porque él, pues, es de mi carne, de mi sangre, en él reside algo y por lo cual yo lo amo. Pero el amor de Dios es diferente. Por ejemplo, nosotros, dice la Biblia, que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Y Él no nos amó a nosotros por algo bueno que hayamos hecho, porque la verdad es que todos hicimos lo malo. Todos nos descarriamos, dice la Biblia. No hay justo ni a uno. Entonces su amor, mi hermano, tenemos que dejar lo que esté lleno de los atributos de Dios, mi hermano, pero no es el punto ahora. El amor de Dios es muy diferente al amor que nosotros tenemos. De hecho, cuando nosotros queremos comparar el amor que nosotros tenemos con el de Dios, mi hermano, estamos cometiendo un gran error. Porque nuestro amor muchas veces es interesado. Muchas veces, mi hermano, reside por ciertas cosas que tiene la persona, y el amor de Dios no es así. Igualmente su justicia y todos sus atributos. Entonces, cuando hablamos de Él, mi hermano, en diferencia de nosotros, mi hermano, tenemos un tiempo de vida limitada. Él no. Nuestra vida, mi hermano, depende de ciertas cosas. Por ejemplo, dejamos de tener oxígeno y morimos. ¿Sí o no? Un ejemplo básico. ¿Dios necesita el oxígeno? No. Nosotros vivimos en mi hermano, lapso de tiempo. ¿A Dios lo limita el tiempo? Él, mi hermano, está fuera del tiempo. Por eso es que cuando hablamos de Dios, lo hablamos como Dios, en una de sus formas de entenderlo, como un Dios atemporal. No es que el tiempo transcurra por Dios, no, el tiempo transcurre en Él. ¿Estamos? Él está en el presente, en el pasado y en el futuro. El tiempo, mi hermano, hubo un momento en el que empezó a correr, pero Él no, Él fue eterno. Entonces, el nombre de Dios, cuando Él dice el que es, el yo soy, está hablando de esa cualidad, de que Él, mi hermano, es autoexistente. Él no necesitó de nada para existir. De hecho, cuando se habla de la ley de la causalidad, dice, ¿no?, que todo efecto tiene una causa, ¿no? ¿Es así? ¿Correcto? ¿Me estoy equivocando? Toda causa tiene un efecto, perfecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos la causa de ¿qué?
perdón, somos el efecto ¿de qué cosa? De la unión de un hombre y una mujer, Señor. Estamos, ¿no? Pero Dios, no, Dios no lo tiene. Porque si lo tuviera, dejaría de ser. Exacto. Si Dios tuviera, mi hermano, algo que lo hubiera causado, mi hermano, dejaría de ser Dios. Entonces, el nombre de Dios lo que está queriendo decir, mi hermano, que Él es autoexistente, que su existencia, mi hermano, no depende de nada. De hecho, eso es lo que significa el nombre sagrado, mi hermano, de Dios. Y los israelitas tenían un criterio sobre este nombre, nunca lo mencionaban. Le tenían tanto respeto. Ahora, yo quiero hacer una reflexión acá. Ese mismo respeto que ellos tenían hacia el nombre de Dios, ¿es el que muchos tienen hoy en día? Yo lo dudaría. ¿Qué hacemos muchas veces cuando queremos que alguien nos crea? Por Diosito, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Han hecho ustedes alguna vez eso? Por Dios, yo te estoy diciendo que... ¿Cuántas veces hemos hecho eso? En la desesperación para que nos crean algo. Ahora, yo quiero que entiendan, mi hermano, algo importante acá. ¿Cómo es que Israel, mi hermano, tenía tanto respeto por el nombre de Dios que no lo mencionaba? Es por eso, mi hermano, que cuando tú lees el versículo 15, a ver, capítulo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él me recordará por todos los siglos. Muy bien. Vemos que acá aparece, mientras que en el versículo 14 dice: dirás que yo soy, te ha enviado, ¿sí o no? Pero de inmediato, en el versículo 15, tú ves que menciona un nombre, y el nombre que tú encuentras es Jehová. Bueno, no todas las Biblias tienen ese nombre. Entonces, pastor, la Biblia se contradice. No. A ver, ¿quién puede leer? Tiene, por ejemplo, la versión del lenguaje actual, nueva versión internacional, ¿no? En mi caso, yo tengo acá la Biblia Peshitta también, ¿no? Es una Biblia muy antigua, del siglo II. Y bueno, a ver, denme un ratito para poner, ajá. Y miren cómo dice acá, versículo 15. Otra vez dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envió a ustedes. ¿Quién tiene otra versión, por favor? Acá hemos visto la palabra Yahweh. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Qué versión es esa, hermana? ¿Ah? ¿Cómo lo menciona Dios? El Señor, Señor. ¿Sí? ¿Me equivoco? No. A ver, ¿puedes darme un favor fuerte? Sí. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Bien. Muchas de las Biblias, por ejemplo la latinoamericana y otras más, no usan la palabra ni Jehová ni Yahweh. Esta sí la usan. Muchas otras ponen esa palabra como Señor, todo con mayúscula. En hebreo esa palabra es Adonai. Es un reemplazo. ¿Por qué, mi hermano? Lo que pasa es que el nombre de Dios era tan sagrado para ellos, mi hermano, que el solo mencionarlo, mi hermano, era tan sagrado que ellos querían evitar eso, por el respeto que tenían. O sea, no querían nombrarlo así nomás. Entonces, por eso ellos reemplazaban la palabra, mi hermano, Yahweh, por Adonai. Ahora, como ellos cada vez que se referían a Adonai, también era una palabra
de un carácter, mi hermano, tan sagrado para ellos, ¿qué quisieron hacer? Ellos hicieron, mi hermano, lo que se llama una palabra híbrida. Mezclaron la palabra Yahweh con Adonai y tomaron, mi hermano, unas palabras de aquí y otras palabras y formaron la palabra Jehová. ¿Me entienden? Por eso es que muchas de sus Biblias, en vez de decir Yahweh, dice Jehová, como leyó, por ejemplo, la hermana de la Reina Valera. En otras versiones, como yo tengo, dice Yahweh, y en otras versiones dice el Señor. ¿Qué es lo que está queriendo decir todas estas palabras al final? ¿Cómo es Dios? Una palabra para definirlo sería así: el eterno, el autoexistente, del que depende todo. Eso, mi hermano, es lo que está queriendo decir. Entonces, el carácter sagrado, mi hermano, del nombre de Dios, mi hermano, era importante para ellos. Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta hoy en día. Lo sagrado del nombre de Dios. Cuando Jesús, mi hermano, está enseñando a sus discípulos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, primero les enseñó el carácter y la disposición. Y segundo, les está enseñando, mi hermano, el respeto que deben de tenerle. Sí, el respeto. Pero ese respeto no solamente debe ser como cuando yo estoy, bueno, voy a la iglesia y me comporto bien, o como cuando yo era chiquito, pasaba por una iglesia y me persinaba, ¿no? Y tenía así, pero después salía y seguía haciendo mis cosas igual como lo decía siempre. Porque ¿qué quiere decir santificar el nombre de Dios? Santificar el nombre de Dios, mi hermano, no es solamente agarrar y decir las palabras, santificado sea tu nombre. Tiene que ver con algo más. De hecho, son muchas cosas más. Como le dije, no voy a tocar todas. Entonces, una de las reflexiones que quiero sacar acá es la primera. Los israelitas, mi hermano, se esforzaron mucho por honrar la santidad del nombre de Dios. Sí, tanto así que no lo mencionaban. Si tú hoy en día vas a una sinagoga y escuchas la recitación del Shema que ellos hacen, dicen, ¿no? Ellos te dicen: el Señor nuestro Dios uno es. Al recitar el Shema tú te das cuenta del carácter sagrado. Ellos no pronuncian el nombre de Dios, simplemente dicen Señor. Claro, en nuestro idioma, ¿no? En otro idioma no sé cómo se dirá, pero en nuestro idioma ellos dicen Señor. El carácter de respeto que tienen. Y esto es increíble, que hoy en día, mi hermano, aún ni estando en una iglesia hay ese respeto. Se ha perdido ese carácter, mi hermano. Cada vez que va avanzando los tiempos, mi hermano, la gente ya no tiene ese respeto. Pero yo no quiero limitar eso, mi hermano, a la iglesia. Ese carácter, mi hermano, de respeto debe estar, mi hermano, no solamente cuando estamos acá, sino cuando estamos afuera. Ya que la fe, mi hermano, no es algo que se practica cuando yo voy a una iglesia. La fe, mi hermano, es algo que se vive, tanto dentro y fuera de la iglesia. Tanto en mi obrar como también en mi pensar. De hecho, por ejemplo, cuando yo voy a la oración, mi hermano, puede ser que en el día yo no haya ofendido a alguien con palabras, pero si de ya por sí pensé mal, ya estoy ofendiendo a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque para empezar hay que entender que Dios es santo y puro. Se lo voy a comprobar. Jesús en el Sermón del Monte dijo: ¿oíste que fue dicho, no adulterarás? ¿Y quién no sabe que adulterar es malo? Adulterar es bueno, tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposo. Perfecto, eso lo entendemos todo. Y los fariseos hasta ahí estaban muy bien. ¿Y qué dijo él? Pero yo os digo que cualquiera que desea a una mujer, que mira con codicia a una mujer, ¿ya adulteró? Eso es lo que estábamos tratando en el tema de los domingos, ¿se acuerdan? ¿Ya adulteró? En su corazón. Nadie más lo sabe. Nadie más lo evidencia. Por ejemplo, también dijo: ¿oíste que fue dicho, no matarás? Yo digo que aquel que llame fatuo o necio a su hermano ya es culpable de homicidio. Pero ¿quién considera que el ofender a alguien es pecado ante Dios? Muchas veces ofendes a otras personas y estás en la iglesia y: oh Señor, gracias, estás hasta con lagrimitas y todo. ¿O quién considera de repente el hecho, mi hermano, de que uno haya agarrado y haya tenido pensamientos malos? Mi hermano, todos tenemos pensamientos malos. De hecho,
Si yo bajo este ecran y pudiera proyectar lo que pasa dentro de mi cabeza y en mi corazón, yo iría de vergüenza y no me vuelven a ver. ¿Por qué? Porque la condición pecaminosa del ser humano es grave. La Biblia lo muestra y lo evidencia. Es por eso que nosotros tenemos que acudir a Dios como la única fuente de nuestra salvación. No es algo que yo hago en un momento, es algo que yo, mi hermano, hago todo el tiempo. De hecho, de eso se trata. No es solamente las acciones, sino también son las motivaciones, las intenciones. Y eso no se considera. Pero cuando tú vas a la oración y tú estés reconociendo primero, por eso es que Jesús empieza con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, está diciendo que te dirijas arriba, piensa en quién estás hablando, con quién estás orando. Dos, porque estamos siendo santificados en tu nombre, ¿cómo te estás presentando? ¿Entiendes que Él es santo? ¿Qué es santo? Es puro. Como le explicaba un hermanito el otro día, ¿no? Haciendo la metáfora del sol. Sabemos que el sol es bueno, ¿sí o no? Permite que haya vida en la tierra. ¿Estamos? Si el sol desaparece, la vida en la tierra desaparece. Pero digamos, y entendemos que el sol es bueno, ¿no? En ese sentido, digamos que tú pudieras tomar una nave, ¿no? Y acercarte al sol. ¿Qué pasaría contigo? Para empezar, ¿qué pasa con esa nave? Y después, ¿qué pasa contigo? Desaparece, se desintegra. El sol es bueno, pero acercarte mucho a él es peligroso. De la misma forma existe esa comparación con Dios. Dios es santo, Dios es puro. Su santidad es tan buena, su pureza es tan buena para todo, mi hermano, pero es peligrosa para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de santidad? La pecaminosidad. Es por eso que Jesús vino. Porque el hombre de por sí solo no puede. Por eso es que en uno de sus atributos Dios se manifiesta como ira y fuego también. Eso hay que entenderlo. Entonces, Dios es puro, es bueno, es fuente de vida. Pero esa santidad también es peligrosa para el hombre. Por eso es que Dios dijo, ¿no? Hablando con Moisés, le dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero para eso vino Jesús al mundo. Para que por medio de Él el puente se abra, el camino se despeje. ¿Por nuestros propios medios? No, por medio de Él. Incluso la fe es de Él. No la fe supersticiosa que la gente dice, yo creo en Dios. No. La fe verdadera. Pues la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, que la fe es un don de Dios. Y todo don perfecto de Dios procede de las alturas. ¿Cómo te das cuenta? Porque la persona persevera. No solamente escucha un momento, no solamente entiende que Dios es santo un momento, no. Lo va a llevar a la práctica todo el tiempo de su vida. ¿Pero eso no es algo que el hombre puede hacer? No. ¿Por qué? Porque el hombre ama mucho su pecado. Sí. Nos amamos tanto, mi hermano. Ese es el problema del egoísmo. Nos amamos tanto que nos gusta hacer nuestro pecado. ¿Cuántos acá se unieron, mi hermano, sin respetar a Dios, fornicando? ¿Cuántos? ¿Cuántos se casaron así? Y sin ni siquiera estar en una iglesia, que decimos tener presente a Dios. No esperaron ni siquiera agarrar y por bueno, no casarse, aunque sea ante el juez de paz, no, ya estaban viviendo así ya. ¿Cuántos? ¿O con cuántos estuviste antes? Y descartando eso, ¿cuántas veces pensaste eso? ¿Cuántas veces deseaste el mal de alguien? ¿O cuántas veces odiaste a alguien dentro de ti? O sea, el hombre, mi hermano, la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados, y esto lo separa de Dios. Y la única forma de que el hombre pueda acercarse a Dios es por medio de Él. Pero para eso hay que entender el carácter de Dios, que Él es santo y Él es puro. Entonces, mi hermano, hay que entender que en medio es Jesús. Ahora, como les dije hace un momento, los israelitas, si bien es cierto, se esforzaron mucho en honrar la santidad del nombre de Dios, al punto que no lo mencionaba. Pero dieron poca importancia, por más que se esforzaron en no mencionar su nombre, dieron muy poca importancia a ciertos aspectos
que al final hacían nulo todo lo que ellos estaban diciendo. Usted vaya de acá y si usted quiere comprobar de repente para que no, y no está mala, compruebe si lo que le estoy diciendo es verdad. Vaya, google un ratito a ver si los judíos hoy en día mencionan el nombre de Dios. No lo hacen, porque ellos respetan el nombre de Dios. Pero, eso es algo que también nosotros podemos hacer. Sí, sabes que no, yo respeto a Dios, sí. Yo lo puedo decir muchas veces. Pero del dicho al hecho, mi hermano, hay que ver eso. El problema, mi hermano, de los israelitas, mi hermano, es que aunque, mi hermano, ellos se esforzaban mucho en respetar el nombre de Dios, deshonraban la persona de Dios. Por ejemplo, ¿qué me refiero con la persona de alguien? Vamos a tomar con la persona de Dios. Cuando yo estoy hablando del Señor, yo no me refiero como cuando yo saludo a alguien y digo, Señor, buenas tardes. Yo entiendo que cuando yo me refiero a Él como Señor, estoy hablando de Él como mi Dios. Y cuando hablo de alguien, me refiero como una forma de respeto, ¿sí o no? Por ejemplo, yo me llamo Javier. Y usted sabe, tan solo cuando hablan de mí, ¿sabes que sí? El hermano Javier me diferencia entre muchos, ¿sí o no? O si usted se llama Genoveo, yo lo voy a diferenciar entre otras personas que se llaman Genoveo o Alejandro, ¿sí o no? ¿Cuántos hay que tienen el mismo nombre? Igual, de Jesús, cuando nos referimos a Jesús, mi hermano, nosotros no estamos hablando de cualquier persona que se llame Jesús, estamos hablando de la persona misma de Jesús. ¿De quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos haciendo esa diferencia. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, no es simplemente un pequeño título. Estamos hablando de la persona en sí de Dios. Y cuando hablamos de la persona en sí de Dios, ¿cómo lo describe la Biblia? Como alguien santo y puro. Eso hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo deshonraban, mi hermano, ellos la persona de Dios? Por más que ellos, en su respeto, no mencionaran su nombre. De esta forma, desobedeciéndolo. Sí. Desobedeciéndolo, no atendiendo a lo que su palabra dice. De esa forma ellos, mi hermano, deshonraban. ¿Cómo le puedo decir esto, mi hermano? Así. Usted me puede decir que cree en Dios, y lo voy a hacer como un ejemplo práctico, pero si a usted no le interesa lo que dice acá, está de más. Son palabras para afuera. Dirá alguien de repente, yo no sé leer ni escribir. Bueno, me remonto al siglo I, gran población analfabeta, pero sin embargo, los que sí sabían leer se esforzaban por pasar horas en la iglesia y enseñarles la palabra de Dios, de tal manera que los que incluso no sabían leer se iban llenos de la palabra de Dios y tenían ese interés. No buscaban a Dios cuando tenían un problema, no buscaban a Dios porque querían algo, ellos buscaban a Dios porque lo amaban, que es muy diferente. Entonces, si yo voy a leer esta Biblia, no solamente porque quiero llenarme de conocimiento, el conocimiento no salva. Lo hago porque Él me amó a mí primero. ¿Me entienden? Por eso. Entonces, incluso una persona que no sabe leer ni escribir, mi hermano, se le evidencia cuando ama de verdad a Dios. ¿Por qué? Porque tiene el interés en saber lo que dice acá. El apóstol Pedro dijo que él, después de haber visto al Señor transfigurado, dice que él nos dijo, pero ustedes tienen la palabra profética más segura a la que haréis bien en atender. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A las Sagradas Escrituras. ¿Y qué había pasado con Israel? Ellos decían que honraban a Dios, no mencionaban el nombre de Dios en su respeto, pero desobedecían su palabra. Entonces, de nada sirve decir que yo creo en Dios si yo no entiendo lo que dice acá. Me estoy engañando. Y yo sé que puede ser incómodo a muchos que estamos acá. No crean que a mí también a veces la palabra no me incomoda. Cuando mi esposa sale a predicar acá, cuando el hermano Pablo o el hermano Aldo sale a predicar acá, también incomoda. ¿Por qué? Porque tiene que incomodarte. Porque la palabra no está hecha, mi hermano, simplemente para que tú agarres y te sientas cómodo y feliz y qué bonito, nos queremos, nos amamos y cuánto nos apreciamos. No, está hecha para redarguir. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. Entonces, querido, si es que a ti no te interesa obedecer lo que dice acá, yo no te voy a mentir. No, lo que te voy a decir es, acércate a Dios si es que puedes hacerlo. Si es que tú eres capaz de atender, reflexionar en lo que se te dice, tú eres de Dios. Y si no, voy a orar por ti de todas maneras, para que Dios tenga piedad de ti. Porque si tú te mueres en esa condición así, ¿qué es de ti después?
Entonces los israelitas se esforzaban en no nombrar el nombre de Dios, en decir que el nombre de Dios era sagrado, pero con sus actos lo negaban, desobedecían la palabra de Dios. Desobedecían. De esta manera, mi hermano, ellos convertían su esfuerzo de honrar el nombre de Dios en una burla. Sí, eso suena duro, eso suena molesto, incómodo. Sí, muchas veces, por más que digamos que creemos en Dios, hacemos una burla de Él. Cuando no nos interesa obedecer lo que Él dice en su palabra. Él no te dice que me obedezcas a mí, porque yo no soy nada. Yo solamente estoy predicando y soy uno más de ustedes. Yo también necesito de Dios. Pero de nada me sirve a mí predicar acá si no obedezco su palabra. Si soy egoísta, si solamente pienso en mí, de nada me sirve. De nada me sirve si yo no respeto su nombre. ¿Cómo respeta su nombre? Por ejemplo, ese va a ser el último ejemplo. Tú tienes tus hijos, los mandas al colegio. ¿Los mandas al colegio a buscar enamorado, jugar fútbol o a estudiar? ¿Cómo te honran a ti? Estudiando, obvio, ¿no? Y si te das cuenta que salen jaladazos porque se van solamente al colegio a jugar fútbol o buscar enamorado o enamorado, ¿qué pasa cuando te dices, ay, sí, hijito, qué bueno, ay, ¿cómo me hace sentir orgulloso? ¿Es así como te sientes? No. ¿Cómo te sientes? Molesto. No intencionado. Molesto. Te sientes molesto. Eso es lo que pasa. Estoy tomando un ejemplo. Reflexiones. Al enfocar nuestros pensamientos en el nombre de Dios, debemos tener presente, primero, que el Señor nos está enseñando que su nombre significa más que un título. Entonces, no es solamente que nosotros digamos, santificado sea tu nombre. No, entendamos lo que quiere decir eso. Su nombre representa todo lo que Él es, su carácter, su plan y su voluntad. Cuando yo digo, Padre, santificado sea tu nombre, pero sin embargo, yo hago lo que yo quiero, mas no su voluntad, me estoy engañando, me estoy burlando. El mejor ejemplo lo dio Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando estaba orando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. El más grande ejemplo, Señor. Hacer la voluntad de Dios es negarnos a nosotros mismos. Yo podría estar en mi casa, yo podría hacer cualquier otra cosa, pero no, se trata de negarnos a nosotros mismos. No se puede decir que honramos el nombre de Dios cuando no obedecemos sus santas escrituras. Yo no te voy a decir ahora qué es lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir, ve a tu casa, ora a Dios con sinceridad y lee su voluntad. ¿Qué es lo que quiere que hagas? Ahí lo vas a encontrar escrito. Mira lo que Jesús hizo. Mira lo que sus apóstoles hablaron. O pero lee lo que sus apóstoles hablaron. Y te vas a dar cuenta qué es lo que Él quiere para ti. Pero no me puedo decir yo que honro a Dios cuando no me interesa lo que dice acá. ¿Me entiendes? Hoy hay mucho cristianismo, que se dice cristianismo, pero no le interesa lo que dice la Biblia. Están enfocados en cómo entretener gente. Están enfocados en cómo hacer que la gente esté bien cómoda. Y eso no es el trabajo. Así no es. Eso es cualquier otra cosa, menos una iglesia. Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Eso no quiere decir que al orar, reflexionemos si estamos santificando el nombre de Dios, no solo de palabras, sino también con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué te puedo decir en esta noche? Santificar el nombre de Dios es reconocerlo como Él es, un ser santo, totalmente santo y puro, que en el momento en que su Hijo estaba en la cruz, tenía que dejar su mirada de Él, porque su santidad y su pureza requería, mi hermano, un castigo sobre el pecado que Jesús llevó por nosotros. Ahora,
Jesús fue ahí demostrando una fidelidad hacia su Padre, una obediencia hacia su Padre. Y Él pidió que nosotros siguiéramos ese mismo ejemplo. Si tú dices que crees en Dios, tú debes vivir como Él pidió que vivas. ¿Y cómo es una de las primeras formas? Reconociéndolo y haciendo su voluntad. Ahora, de repente pensarás, esto es imposible, esto es difícil. No te voy a decir esto que es imposible o difícil, lo que te voy a decir es por dónde debes empezar. ¿Sabes cuál es? Es esto. Entrega tu corazón a Jesús. Reconoce tus faltas, reconoce tus pecados, reconoce tu impotencia, reconoce tu condición pecaminosa, reconoce que no solamente tus actos están manchados, sino también tus pensamientos, tus motivaciones, y que ante Dios eres incapaz de salvarte a ti mismo y que necesitas de Él para salvarte. A Jesús. Amén. Vamos a poner en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias.